Bienvenidos a México sin filtros. Este sábado 16 de agosto, la información está marcada por operativos militares, capturas relevantes, denuncias de violencia y acuerdos políticos. Desde hallazgos de laboratorios y campamentos del crimen organizado hasta los mensajes de la clase política nacional, le presentamos un panorama amplio de los acontecimientos más importantes. Acompáñenos hasta el final para conocer todos los detalles. Alejandro Armenta pide disculpas a sus familiares tras aclarar que no podrá incurrir en nepotismo. El gobernador de Puebla, Alejandro Armenta, ofreció disculpas públicas a sus familiares luego de confirmar que, por disposición legal y compromiso ético, no podrá incorporarlos a cargos dentro de la administración estatal. El mandatario hizo este pronunciamiento en medio de cuestionamientos sobre posibles designaciones de allegados en la estructura gubernamental. Durante un acto oficial, Armenta señaló que su gobierno se regirá por principios de transparencia y responsabilidad, evitando prácticas que históricamente han dañado la credibilidad de las instituciones. A mis familiares les pido comprensión, porque no podrán participar en este gobierno. La ley lo impide y es mi deber garantizar un ejercicio limpio, declaró. El gesto ha generado reacciones encontradas. Para algunos observadores, el mensaje del gobernador busca reforzar una imagen de integridad en momentos en que la ciudadanía demanda mayor claridad en el uso de los recursos públicos y en la designación de funcionarios. Sin embargo, también se interpreta como una respuesta preventiva a señalamientos que han circulado en medios locales sobre el interés de personas cercanas en obtener posiciones de relevancia en el Estado. El tema del nepotismo ha sido recurrente en la política mexicana, donde en distintos niveles de gobierno se han documentado casos de familiares que ocupan cargos estratégicos. Las autoridades electorales y de transparencia han insistido en la necesidad de combatir estas prácticas para garantizar una administración pública imparcial y eficiente. En Puebla, la declaración de Armenta se suma a su promesa de encabezar un gobierno austero y de cercanía con la ciudadanía. Además, ha reiterado que se reforzarán los mecanismos de fiscalización para asegurar que los nombramientos se realicen con base en el mérito profesional y no en vínculos familiares o compromisos personales. La postura del gobernador plantea un mensaje relevante. En la política, las lealtades personales no deben estar por encima del interés público. La exigencia ciudadana es clara. Un gobierno sin privilegios ni accidente aéreo en Cuernavaca deja varios tripulantes heridos durante maniobra de aterrizaje. Una aeronave ligera sufrió un accidente durante una maniobra de aterrizaje en el aeropuerto Mariano Matamoros de Cuernavaca, Morelos, resultando con lesiones sus tripulantes. De acuerdo con los primeros reportes, el percance ocurrió cuando la avioneta intentaba descender y, por razones aún bajo investigación, perdió estabilidad en la pista. Elementos de emergencia acudieron de inmediato al lugar para atender a los heridos, quienes fueron trasladados a hospitales cercanos. Aunque las autoridades confirmaron que ninguno de los tripulantes perdió la vida, algunos presentan heridas de consideración que requerirán seguimiento médico especializado. La Agencia Federal de Aviación Civil informó que se inició una investigación para determinar las causas exactas del accidente. Entre las hipótesis preliminares se consideran posibles fallas mecánicas, errores de operación o condiciones adversas durante la maniobra. Los peritos realizarán un peritaje técnico del motor, el fuselaje y los sistemas de control, además de recabar testimonios de los sobrevivientes y del personal de la terminal aérea. El aeropuerto de Cuernavaca suspendió momentáneamente sus operaciones mientras se llevaban a cabo las labores de auxilio y se retiraba la aeronave siniestrada de la pista. Las actividades se reanudaron horas más tarde, una vez garantizada la seguridad del área. Este hecho ha generado preocupación entre la ciudadanía y especialistas en aeronáutica, quienes subrayan la importancia de reforzar los protocolos de mantenimiento y capacitación de pilotos, sobre todo en vuelos de aviación ligera, donde los márgenes de seguridad suelen ser más estrechos. El accidente también reaviva la discusión sobre la infraestructura aeroportuaria en el país, especialmente en terminales regionales que requieren mayores inversiones en tecnología y medidas preventivas. Si bien las autoridades han destacado que la aviación civil mexicana cumple con estándares internacionales, cada incidente recuerda la necesidad de mantener vigilancia constante. La investigación en curso deberá esclarecer responsabilidades y brindar certeza sobre lo ocurrido, en un sector donde la confianza pública es indispensable. Claudia Sheinbaum inaugura en Campeche el Centro Libre para Mujeres. La presidenta Claudia Sheinbaum inauguró en Campeche el primer centro libre para mujeres,
un espacio destinado a brindar atención integral a víctimas de violencia de género. Este proyecto, explicó, busca ofrecer acompañamiento psicológico, asesoría legal, capacitación laboral y refugio temporal a mujeres que enfrentan situaciones de riesgo. Durante la ceremonia de apertura, Sheinbaum destacó que la creación de este centro responde a un compromiso asumido en campaña para fortalecer las políticas públicas en favor de la igualdad y la protección de los derechos de las mujeres. No podemos permitir que la violencia siga marcando la vida de tantas mujeres en México. La atención debe ser inmediata, cercana y profesional, subrayó. El centro estará coordinado por instancias federales y estatales, con el objetivo de consolidar una red de apoyo que se articule con fiscalías, tribunales y organismos de derechos humanos. Además, contará con espacios de capacitación para que las mujeres puedan desarrollar habilidades productivas y, de esa forma, avanzar hacia la autonomía económica. De acuerdo con cifras oficiales, Campeche registra un incremento en las denuncias por violencia familiar, lo que coloca a este nuevo centro como una herramienta fundamental para atender un problema de carácter urgente. Organizaciones civiles han recibido con optimismo la iniciativa, aunque advierten que su eficacia dependerá de contar con personal capacitado, recursos suficientes y una coordinación real con las instituciones judiciales. La inauguración también fue interpretada como un mensaje político. La presidenta busca dar visibilidad a la agenda de género como uno de los ejes prioritarios de su gobierno. Especialistas en políticas sociales señalan que este tipo de proyectos requieren continuidad y seguimiento, para evitar que se conviertan en medidas aisladas o de carácter simbólico. El reto es claro: transformar los compromisos en resultados tangibles que garanticen a las mujeres acceso a la justicia, seguridad y oportunidades. En un país donde los índices de violencia de género siguen siendo alarmantes, cada esfuerzo institucional debe convertirse en un paso firme hacia la protección y la igualdad. Asesinato de Alma conmociona. Su cuerpo fue hallado oculto entre paredes de una construcción en la Ciudad de México. El feminicidio de Alma, una joven originaria de Chiapas, ha generado indignación nacional tras confirmarse que su cuerpo fue hallado oculto entre las paredes de una construcción en la Ciudad de México. De acuerdo con la investigación, fue su expareja sentimental quien la convenció de viajar desde su estado natal con la promesa de reencontrarse, lo que derivó en un trágico desenlace. La Fiscalía General de Justicia Capitalina informó que el presunto responsable se encuentra bajo investigación, señalado como principal sospechoso del asesinato. Según los reportes, Alma desapareció poco después de llegar a la capital, hasta que labores de búsqueda permitieron localizar su cuerpo en un inmueble en Obra Negra, en condiciones que apuntan a un intento deliberado de ocultamiento. Este caso se suma a la larga lista de feminicidios registrados en México, donde las cifras oficiales muestran un promedio de más de 10 mujeres asesinadas cada día. Organizaciones de derechos humanos han denunciado que, aunque existen marcos legales y protocolos de atención, la prevención sigue siendo insuficiente y la impunidad prevalece en la mayoría de los casos. El hallazgo de Alma reaviva el debate sobre los riesgos que enfrentan mujeres jóvenes al migrar hacia grandes ciudades, donde muchas veces carecen de redes de apoyo y se vuelven más vulnerables a la violencia. Especialistas en género han subrayado que la violencia feminicida no solo es un problema de seguridad, sino también de desigualdad estructural y falta de políticas efectivas para proteger a las víctimas. Autoridades locales se comprometieron a esclarecer el crimen y llevar al responsable ante la justicia. Sin embargo, colectivos feministas advierten que el reto no termina en la detención del culpable, sino en garantizar que hechos como este no se repitan. Cada caso como el de Alma recuerda que la deuda con las mujeres en México sigue abierta. Justicia, prevención y protección siguen siendo exigencias urgentes en un país marcado por la violencia de género. Detienen en el Estado de México a El Quique, presunto asesino del padre de Luis Miranda Nava. En el Estado de México, autoridades detuvieron a Enrique N., alias El Quique, identificado como el presunto responsable del asesinato de Luis Miranda Cardoso, padre de Luis Miranda Nava, exsecretario de Desarrollo Social durante el gobierno de Enrique Peña Nieto. La captura se realizó mediante un operativo coordinado por la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, en colaboración con fuerzas federales. De acuerdo con la investigación, El Quique habría participado directamente en el homicidio ocurrido en agosto de 2020, cuando Miranda Cardoso fue encontrado sin vida en su domicilio en Toluca, víctima de un ataque que en su momento fue atribuido a un robo con violencia. Sin embargo,
Las indagatorias posteriores revelaron la posible intervención de un grupo criminal vinculado al detenido. La Fiscalía Mexiquense informó que, tras años de seguimiento, se logró ubicar y aprehender a Enrique N., quien será presentado ante un juez de control para determinar su situación legal. Con esta detención, las autoridades aseguran que se fortalece la línea de investigación que apunta a que el homicidio fue planeado y ejecutado con premeditación, lo que descarta la versión inicial de un robo fortuito. El asesinato del padre del exfuncionario peñista generó en su momento gran atención pública, no solo por la relevancia política de su familia, sino también porque evidenció los niveles de violencia en una entidad marcada por el crimen organizado. Analistas señalan que la detención del Quique representa un avance en un caso emblemático que permanecía sin resolver plenamente, aunque también abre preguntas sobre las motivaciones reales detrás del crimen y las posibles conexiones de carácter político o económico. La exigencia de justicia, tanto por parte de la familia Miranda como de la sociedad mexiquense, se mantiene. La captura de uno de los principales sospechosos podría ser un paso significativo, pero el desenlace judicial será clave para determinar si, después de casi 5 años, este caso encuentra finalmente una resolución con apego a la verdad y la legalidad. Fuerzas federales aseguran narcocampamento en Sinaloa con equipo antidrones y armamento de alto poder. En un operativo realizado en la Sierra de Sinaloa, fuerzas federales localizaron y desmantelaron un narcocampamento que contaba con infraestructura militarizada, equipo tecnológico avanzado y un importante arsenal. Entre lo asegurado se encontraron armas largas, granadas de fragmentación, municiones, vehículos y, de manera destacada, un sistema especializado para neutralizar drones. De acuerdo con la Secretaría de la Defensa Nacional, el hallazgo se produjo tras labores de inteligencia que permitieron ubicar una zona utilizada presuntamente por integrantes del crimen organizado para resguardar armamento y coordinar operaciones ilícitas. El campamento estaba equipado con bodegas improvisadas y áreas de descanso, lo que evidencia su uso prolongado por grupos armados. El decomiso incluyó además chalecos balísticos, uniformes tácticos, radios de comunicación encriptada y dispositivos de vigilancia. Este tipo de hallazgos reflejan el nivel de sofisticación alcanzado por organizaciones criminales, que recurren a tecnología militar y adaptaciones estratégicas para enfrentar a las autoridades y mantener control territorial en regiones montañosas. Especialistas en seguridad advierten que la presencia de equipos antidrones representa una señal preocupante, ya que este tipo de dispositivos suelen ser utilizados por fuerzas armadas para vigilancia aérea. Que los grupos criminales busquen neutralizarlos evidencia la magnitud de la confrontación tecnológica entre el Estado y los cárteles. La operación concluyó sin enfrentamientos, ya que al momento del ingreso militar no se encontraron personas en el lugar. Todo el material asegurado fue trasladado a instalaciones castrenses para su resguardo y análisis. Este hecho se enmarca en la creciente estrategia de las fuerzas federales para debilitar la capacidad logística de los grupos criminales en Sinaloa, considerada una de las entidades con mayor presencia del narcotráfico. No obstante, analistas señalan que, si bien los decomisos son significativos, el verdadero reto sigue siendo la desarticulación de las redes financieras y políticas que permiten la operación de estos grupos. El hallazgo del narcocampamento es un recordatorio de que la disputa por el control territorial en México no solo se libra con armas, sino también con tecnología y capacidad organizativa. Concluimos así la emisión de hoy en México sin filtros. Los temas que hemos presentado muestran un país en constante tensión entre el combate al crimen organizado, la exigencia de justicia en casos emblemáticos y la búsqueda de acuerdos que definan el rumbo político. La pregunta que queda es si las instituciones lograrán responder con la misma fuerza que muestran los desafíos. Nos gustaría conocer sus opiniones sobre lo aquí expuesto. Gracias por acompañarnos y hasta nuestra próxima edición.